Bueno, hermanos, les invito a ir buscando en sus Biblias Juan, capítulo 10. Se escucha bien, ¿no? Juan 10, versículo 9. Hoy vamos a seguir con la serie de los 7 Yo Soy. Y hoy toca tercero. Ya vimos Yo Soy el Pan de Vida. Y el domingo pasado vimos Yo Soy la Luz del Mundo. Y hoy toca Yo Soy la Puerta de las Ovejas. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. Si lo encontramos, vamos a leer San Juan 10, 9. Dice así: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hasta aquí. Eh, este yo soy lo dice Jesús junto con otro yo soy, el que sigue, que vamos a ver el domingo que viene, que es Yo Soy el Buen Pastor, y ambos, ambos tienen muchos elementos en común, o sea, hablan de la vida pastoril, y a pesar de que tengan muchos elementos en común, esta parábola va más bien, esta metáfora que dice Jesús, y Juan la llama en un momento una alegoría, ¿no? Tiene muchos elementos en común, pero también hay elementos que son separables, y por eso quisiera verlo de forma separada, ¿no? Por lo general, muchos lo suelen predicar a estos dos yo soy como uno solo, ¿no? Pero vamos a verlo por separado. Y quisiera comenzar hablando de los puntos. Primer punto que vamos a ver es, vamos a hablar de la puerta del redil. Y yo les mandé ahí una fotito al grupo. En realidad es una imagen. Y en esa imagen muestra cómo eran los rediles en la época de Jesús, ¿no? Eran muy similares a eso. Es decir, un redil era un espacio cerrado por muros, casi siempre rectangulares. Había algunos que eran circulares, pero era casi siempre un rectángulo hecho de muros de piedra de más o menos 1 metro, 2 metros de altura, y tenía una sola entrada que por lo general era de madera. Estos rediles se solían poner en las aldeas. Si sabemos la diferencia entre una aldea y una ciudad antigua, las ciudades tenían muros, las aldeas no. Entonces las ciudades eran protegidas de cualquier tipo de animal o de invasores, las aldeas no. Y por eso era necesario en las aldeas crear rediles comunitarios, es decir, toda la comunidad. Por ejemplo, si vemos a la aldea de Betania, creo que era donde vivía Marta y Lázaro y María, solían tener rediles que toda la comunidad, que la mayoría era, o la gran mayoría era pastor, se dedicaba al pastoreo, hacían un redil casi siempre en el centro de lo que era la aldea, y ese redil guardaban varias ovejas, digamos. Los pastores tenían todas sus ovejitas y ahí iban y las guardaban en el redil. Y a la noche contrataban un guardia, digamos, una persona para que esté durante la noche protegiendo. Al lado se sentaba en la puerta o al lado de la puerta, y durante el día ellos iban a la mañana y iban sacando cada uno sus ovejitas. Pero en la noche estaban todas juntas y todas mezcladas. Entonces así, por lo general, era un redil, y cómo se manejaban los rediles en el siglo I, ¿no? En la época de Jesús allí en las tierras judías. Y quisiera hablar de la puerta del redil, que Jesús habla sobre que Él es la puerta del redil. Pero creo que es necesario, y estuve pensando durante la semana, es necesario antes quizás aclarar un punto, ¿no?
el principio de interpretación bíblica, creo que es el principio mayor, si se quiere, de interpretación bíblica, o como se le llama hermenéutica, es que la Biblia interpreta la Biblia, ¿no? Y a veces algunos denominaciones o algunos movimientos teológicos caen en interpretar la Biblia a la luz quizás de las noticias o de eventos presentes o de ciertas circunstancias que están pasando en el momento. Por ejemplo, si interpretan que en Apocalipsis, ¿no? El templo sería restaurado en Jerusalén, o inclusive escuché hablar de un ejército que se habla, creo que cuando se destapan los sellos en Apocalipsis, que sale un ejército que parecen langostas y también parecen caballos, y dicen, bueno, ese ejército que era un poco extraña la descripción, en realidad son helicópteros Apaches o cosas por el estilo. O sea, interpretan la Biblia a la luz de ciertos acontecimientos o cosas actuales, ¿no? O cuando se habla, por ejemplo, de la bestia, se dice que la bestia o el sello de la bestia puede ser un microchip o un código de barras o diferentes cosas. Se está buscando continuamente se usa el diario, como se dice normalmente, para interpretar la Biblia, cuando el principio es la Biblia interpreta a la Biblia. En lugar de ver qué dice la Biblia sobre el templo, qué es el templo, a lo largo de todas las escrituras, a lo largo del Nuevo Testamento, o qué es una bestia, o en qué otros lugares de la Biblia aparecen las bestias, e interpretarlo a la luz de eso, qué significó en un contexto más claro. Por ejemplo, Daniel, ¿qué era una bestia? La bestia era símbolo de imperios mundiales que estaban por lo general en contra y oprimían al pueblo de Dios. Eso era lo que significaba una bestia. Entonces, por algún texto más claro en Daniel, debemos interpretar Apocalipsis. O sea, en Apocalipsis, la bestia es un reino o un sistema que está en contra del pueblo de Dios, o un estado, o una nación. Entonces, este es el principio que vamos a aplicar para interpretar qué es una puerta. Vamos a ir al Antiguo Testamento y a lo largo de las Escrituras y ver qué simbolizaba, qué significaba las puertas. Y cuando estuve investigando esto, me topé, van a tener que disculparme, me gusta un poco la arqueología y la historia. Me topé con una información que al menos a mí me pareció interesante sobre las puertas, ¿no? Resulta que en edificaciones antiguas, religiosas, o en templos religiosos, o en estructuras religiosas de la antigüedad, había un patrón en común que contenía una puerta, y esa puerta daba hacia el oriente. Voy a dar varios ejemplos. La pirámide de Egipto, como la gran pirámide de Keops, o las pirámides de Kefren, de Miserinos. No sé si vieron en Egipto que casi siempre están las tres pirámides juntas, una más grande y otras dos más chiquitas. Las tres tienen su orientación, propiamente dicho, están mirando hacia el oriente y tienen una sola entrada a las pirámides, que tenían cierto valor religioso, si se quiere, ¿no? Los dos templos más conocidos del Egipto antiguo, el templo de Karnak y el templo de Luxor, también con una sola entrada y mirando hacia el oriente. En la Mesopotamia antigua, en la tierra de Abraham, en Ur de los Caldeos, estaba el gran Sigurat, que era como una pirámide escalonada en Ur, que tenía una sola entrada que miraba hacia el oriente. En la civilización maya, el famoso templo que está en México de Kukulcán, que también era una pirámide escalonada, miraba hacia el oriente y tenía una sola entrada. En Grecia, el Partenón griego también miraba hacia el oriente y tenía una entrada. En la India, el templo de Karnak, también una sola entrada mirando hacia el oriente.
En Roma, aunque el el Panteón de Roma tenía varias entradas, la entrada principal y la fachada principal miraba hacia el oriente. En el cristianismo antiguo, desde el siglo II en adelante, se practicó en la construcción, en la arquitectura de los edificios, algo que se llamaban en latín ad orientem, que significaba hacia el este. Por ejemplo, en la Basílica de San Pedro, que está ubicada en Roma, estaba su fachada principal mirando hacia el oriente. La famosa catedral que se incendió hace unos años en Notre Dame, en París, miraba hacia el oriente, su fachada principal. Inclusive acá en Argentina, esa práctica se continuó hasta el barroco como una práctica común, que las catedrales todas, su fachada principal, aunque después cambiaron de una puerta a tener 3 puertas, todas miraban hacia el oriente. Y acá en Argentina, la Basílica de Luján y la Catedral Metropolitana, la que está al lado de la Plaza de Mayo, todas mirando a propósito hacia el oriente su fachada principal. Y la pregunta es, ¿de dónde vino esta práctica, no? ¿De dónde nace esta práctica y qué simbolizaba? Y para dar primero, mi punto es que esta práctica simbolizaba el retorno a la presencia de Dios. Vamos a ver un par de textos en Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 8. Si recordamos, voy a ir diciéndolo rápido si quieren buscarlo, si no pasa mucho el tiempo. Génesis capítulo 2, versículo 8 dice, y plantó en Jehová, Dios plantó un huerto en Edén al oriente, o sea, al oriente de la tierra, de la región llamada Edén, plantó un huerto y puso allí al hombre que había formado. Y oyeron la voz de Jehová, el capítulo 3, versículo 8 de Génesis, dice, y oyeron, luego de haber pecado el hombre, Dios descendió, dice, como todas las tardes, al huerto a estar con el hombre, y dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. O sea, la presencia de Dios descendía al huerto, era el lugar donde el hombre se encontraba con Dios en el huerto. El capítulo 3 de Génesis, versículo 24 dice, echó, luego que el hombre pecó, Dios lo juzgó y dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada que se encendía y se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, al oriente del Edén, de la región llamada Edén, estaba un huerto. Y al oriente del huerto, Dios lo expulsó a el hombre de la región del Edén y del huerto. Y puso en la entrada del jardín del Edén. Recordemos que la palabra jardín en hebreo significa lugar cerrado. Es un lugar cerrado. No es algo que se podía entrar o acceder por cualquier lado. Tenía una entrada, era un lugar cerrado. En Génesis capítulo 3, capítulo 4, versículo 14, encontramos algo interesante. Si recuerdan cuando Caín asesinó a su hermano Abel luego de ir a ofrecer sacrificios, entonces Caín, ante el juicio de Dios, le responde en el capítulo 4, versículo 14. Voy a leer, me pareció muy interesante la traducción de la Biblia latinoamericana. Voy a leer de esta versión. El capítulo 14, versículo 14 dice, tú me arrojas, le dice Caín a Dios, tú me arrojas hoy de esta tierra
y me dejas privado de tu presencia. Si he de estar errante y andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Lo que está diciendo es que la presencia de Dios estaba cerca del Edén y él tenía que alejarse de la presencia de Dios, y eso era parte de la maldición. Así como fue con Caín así como fue con Adán y con Eva, alejarse de la presencia de Dios era parte de la maldición y del castigo del pecado. Y cuando más pecado hubo, cuando hubo un asesinato, alejarse de la presencia de Dios que estaba en Edén o que simbolizaba Edén, era parte del pecado. Luego el versículo, Génesis capítulo 4, versículo 16, dice: y Caín se fue de la presencia de Jehová y habitó en el país de Nod, al oriente del Edén. Es decir, alejarse del Edén era alejarse de la presencia de Dios. Y esto no era extraño también. Continúa esta idea en varios edificios religiosos que se hicieron, por ejemplo, en el tabernáculo y en el templo. El tabernáculo tenía una sola entrada, el atrio del tabernáculo tenía una sola entrada. La entrada al lugar santo era una sola, y la entrada al lugar santísimo era una sola. Eso lo encontramos en Éxodo 26, por ejemplo, cuando se detalla cómo debía construirse el tabernáculo. Y el tabernáculo era el lugar donde la gloria de Dios había manifestado varias veces y donde él habitaba, y lo dice varias veces, entre los querubines. Es más, es interesante la práctica que tenía el sumo sacerdote cuando entraba en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur. Entraba, y dice el Talmud que una vez que él entraba dentro del lugar santísimo, cruzaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el sacerdote empezaba a rociar sangre con los dedos hasta que llegaba al arca que estaba en el medio del lugar santísimo, al arca del pacto, y ahí rociaba, como dice las escrituras dice, rociaba hacia el oriente. La sangre que era rociada, yo siempre al menos pensé que la sangre que era rociada en el arca del pacto, en el propiciatorio donde estaban los dos querubines, era rociada justa en el medio o esparcido de forma proporcional. No, la escritura dice que debía ser rociada hacia el oriente, hacia el lado de la entrada. No es que estaba justo en el medio el rociamiento, el ritual no era rociar sangre justo en el medio, era rociar para el lado de la entrada. Entonces, la idea de estos textos y la idea de esto es que el hombre por su pecado se fue alejando de Dios, Dios lo fue juzgando y se fue alejando de la presencia de Dios que habitaba en Edén. Y la puerta, justamente Jesús cuando dice, yo soy la puerta, está diciendo, yo soy el retorno a la presencia de Dios, de la cual fueron expulsados. Yo soy el regreso a la presencia de Dios. Yo soy el regreso al Edén, en donde el hombre tenía plenitud, bienestar, donde tenía seguridad, donde había comunión con Dios. Y justamente eso es lo que perdió. Y Jesús está diciendo, yo soy el retorno hacia Dios. Pero Jesús estaba diciendo, yo soy el Redentor. Justamente esta es la idea de Redentor. La idea de Redentor es algo que vuelve a su estado original. Justamente esta es la idea de salvación. La idea de salvación es bienestar. Y acá voy con mi segundo punto, porque Jesús y los apóstoles enfatizaron que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, ¿no? Como lo dicen Hebreos. Y que Jesús, como el sumo sacerdote por su propia sangre, dice Hebreos,
se acercó mediante su propia sangre y padeció fuera de la puerta. Y mi segundo punto es salvación, la salvación. Dice el texto que leímos de Juan, dice, entrará, primero será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso es, digamos, lo que posibilita la puerta. La puerta posibilita al hombre, como dice aquí Jesús, o a las ovejas, en este caso, salvación, y luego entrará y saldrá y hallará pastos. Pero me atrevería a decir algo. A veces nosotros tenemos una mirada un poco estrecha de lo que es la salvación, ¿no? Pensamos en salvación inmediatamente o lo asociamos a la justificación, al perdón de los pecados y a un sentido, si se quiere, soteriológico, ¿no? A un sentido de que fuimos justificados y vamos todos a ir al cielo, en ese sentido. Cuando Jesús, y me atrevería a decir que Jesús mismo no utilizó la palabra salvación en este sentido jamás. Jesús utilizó la palabra salvación en el sentido de bienestar, de plenitud. Muchas veces la palabra salvación se confundía con sanidad o con provisión. Por ejemplo, si recordamos cuando Pedro se estaba hundiendo, cuando estaban cruzando el mar y Jesús vino caminando y Pedro salió caminando, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, y él empezó a caminar sobre el mar y de repente, obvio, tuvo miedo. Entonces Pedro le dice a Jesús, Señor, sálvame. Y esta es la misma palabra que utiliza Juan. Lo que quiere decir es, no me quiero hundir, quiero estar bien, no me quiero morir ahogado. O cuando la mujer de flujo de sangre dice, se acerca a Jesús y dice entre la gente, si yo tocar el borde de su manto, seré salva. Y Jesús nuevamente utiliza la palabra, eres salva de este azote. La idea de salvación en ese caso es la idea de sanidad, de bienestar. Pero donde quizás es más claro es en el paralítico. ¿Recuerdan este paralítico que estaba afuera y que Jesús estaba en una casa predicando y que estaba tan lleno de gentes? Entonces 4 personas de sus amigos lo bajaron, dice, hicieron un agujero en el techo, lo bajaron y allí Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces ellos dicen, ¿cómo puede ser que perdone pecados los fariseos? Y Jesús nuevamente dice, para que vean que yo tengo potestad y puedo perdonar pecados, le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces aquí la idea de salvación está asociada al perdón de pecados, tanto al perdón de pecados como también a la sanidad, al bienestar de ese hombre, a la restauración de ese hombre, a la redención. Y justamente esta es la idea de salvación de Génesis, es redención, es volver a la plenitud, volver al estado original que se perdió en Génesis. No es simplemente justificación. No, lo que Dios busca con la redención, la obra de Cristo, no solo busca justificación, no solo busca llevarnos al cielo, en cierto sentido. Lo que busca es restaurar al hombre y todo su entorno a la plenitud que habíamos perdido en Edén, a la presencia de Dios que habíamos perdido en Edén, donde solamente había gozo, donde quizás la tierra no estaba en contra del hombre, donde la mujer no sufría dolores de parto. Pero lo vemos esto más claro, por ejemplo, el simbolismo de esto en el Arca de Noé. El Arca de Noé también una estructura que tiene un valor tipológico
y tenía una sola puerta, y esa puerta era la entrada para la salvación. Y en este caso, salvación es salvación de la muerte, el bienestar que no tuvo el resto de la humanidad. Pero lo confirmamos esto también cuando Jesús continúa en su frase diciendo, será salvo, y luego continúa diciendo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Justamente esta palabra, esta idea, esta frase de entrar y salir, lo que significa es que toda la actividad cotidiana del hombre, entrar y salir significa la actividad cotidiana del hombre. Por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 28, decía y prometía que a los que cumplían la ley de Dios, a los que se sometían a la ley de Dios, Dios iba a bendecir su entrar y su salir. Es decir, todo lo que hacían cotidianamente, salir a trabajo, salir quizás a estudiar o cualquier actividad que tengan que hacer en lo cotidiano, Dios iba a bendecir con su presencia. O por ejemplo, cuando Saúl estaba celoso de David y lo manda hacia otro lugar y dice que ahí, como David era una persona diligente, él cuidaba su entrada y su salida, y Dios y la presencia de Dios estaba en su entrada y su salida, y la gente acudía a él. Eso lo dice en 1 Samuel capítulo 18. Entonces, entrar y salir significa todas las actividades cotidianas. Y significa que Dios acompaña y Dios quiere restaurar a la plenitud cada circunstancia y cada actividad cotidiana del hombre. A veces quizás, y quisiera reflexionar sobre esto, a veces quizás se llega, como hablábamos hoy, por sobre una sobrereacción de algunas cosas. Hemos escuchado a muchos predicadores reformados o de esta nueva ola reformada hacer un énfasis en el sufrimiento, ¿no? Hacer un énfasis en la idea de que nosotros no somos de aquí, lo que Dios busca es, lo que Dios busca en realidad es la salvación de tu alma. Si vieras cómo Jesús murió y todos los apóstoles murieron sacrificados por el Evangelio, quizás se hizo una sobrereacción a la predicación del Evangelio de la prosperidad. Y se dejó de enfatizar algo muy importante, que es que Dios busca la plenitud. La salvación implica que Dios busca la plenitud de nuestro ser. Dios busca bendecirnos en todos los aspectos de nuestra vida. La salvación implica prosperidad en todos los aspectos, prosperidad económica, prosperidad emocional, prosperidad en lo intelectual. Y quizás esto debe ser un motivo de gozo para nosotros, es decir, Dios está buscando o el Evangelio o la redención. El fin es que yo prospere, sea prosperado, guardando la ley de Dios. Pero también debe ser una alarma para nosotros de decir, hay aspectos de escasez, hay ciertas áreas de mi vida, en mi entrada y mi salida, como dice, que quizás no están siendo prosperadas, aspectos quizás en lo emocional o en lo económico, porque la salvación en cierto modo busca y garantiza esto. Y para terminar, justamente Jesús dice, entrará y saldrá y hallará pastos. La idea de ser fructífero, de volver al Edén, donde había verde, donde había abundancia.
Y para terminar, quisiera tocar mi último punto, que es la exclusividad. Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. No dice yo soy una puerta. Jesús enfatizó, y creo que el cristianismo y la Biblia misma enfatiza, y no entiendo cómo algunos quizás pueden mezclar cristianismo con otras ideas, cuando la Biblia misma reclama exclusividad, cuando Dios durante todo el Antiguo Testamento, y creo que lo que más repitió a Israel desde que salió de Egipto, y continuamente repitieron los profetas, inclusive está enfatizado en los 10 mandamientos, es la exclusividad de la adoración a Dios. Dios es la única puerta y Jesús está diciendo, yo soy la única puerta al acceso de esta plenitud, al acceso de la presencia de Dios. Y a veces uno diría, está bien, yo no soy idólatra, yo no adoro a ninguna otra cosa, no mezclo, no estoy creyendo en otros ídolos, yo estoy creyendo en Dios. No voy al templo Umbanda y después voy a la iglesia. A veces, en ese sentido, decimos, yo solo adoro a Dios. Pero a veces, justamente, la idea que Jesús menciona es, el ladrón viene a hurtar. Hay una sola puerta verificada de acceso, que es donde está el cuidador, y por ahí debe entrar el pastor. Pero aquello que viene a hacer daño, que viene a matar y destruir, no va a entrar por esa puerta. No es algo que te vas a dar cuenta. Alguien que te hurta, realmente no te vas a dar cuenta que te está hurtando. Ese es el propósito, ¿no? Conocemos quizás a algunos de esos que roban en los colectivos, que uno busca en el teléfono y ya no está más, no se dio en cuenta en qué momento desapareció. Esa es la idea del hurto. Justamente, creo que hay muchas tendencias o muchos salvadores o muchas ideas que pretenden ser el Edén para nosotros. Y caemos a veces. A veces caemos de decir, bueno, si viene tal persona, es algo muy típico en Argentina, si viene tal político, vamos a seguir para adelante. ¿Cómo va? Eso porque votaron a tal. Y caemos en ciertas ideas de personas o ideas o principios, seguirlos sin filtrar por la puerta, porque nosotros tenemos una puerta que es Cristo. La salvación, la plenitud no es el Estado, no es un político, la salvación no es mi ley, no es el dinero. No son ni siquiera etiquetas que podamos tener o autopercibirnos con ciertas etiquetas y decir, yo voy bien, ¿por qué? Porque yo soy calvinista o porque yo soy reconstruccionista. La salvación no está etiquetada, es una persona, es Cristo. Y la pregunta es, en nuestra salida y nuestra entrada, ¿cuántas veces vemos o filtramos las cosas que hacemos por Cristo? Hay una práctica que mientras que preparaba esto, una cosa que quizás debía hacer un autoexamen o una autocrítica en esta semana y decir, ¿cuántas de las decisiones o de las ideas, más que nada decisiones que tomo, muchas veces lo hago en automático? ¿O cuántas de las cosas que estoy pensando, que digo o que dije, son filtradas por la puerta, por Cristo? ¿Y cuántas veces simplemente las hago de forma automática? ¿Cuántos pensamientos que tengo? O a veces al hablar, muchas veces
hablo y estoy en una conversación y hago una opinión sobre alguna cosa, y esa opinión en realidad no está filtrada por un pensamiento cristiano, por Cristo. Cuando quizás antes, y lo digo a forma de autocrítica, lo hacía de este modo, de decir, pensaba dos veces y decir, bueno, ¿qué puedo decir sobre esto? ¿Qué será que dice la Biblia sobre esto? Quizás una de las cosas que debemos tener más cuidado y revisar y pensar que el cristianismo no es algo automático, simplemente porque soy. Porque soy cristiano, hago, en cierto modo, pero hay en cierto modo que hago, lo que hago, eso es lo que me define como soy. No es porque soy cristiano, hago de tal modo, o sea, simplemente soy cristiano y todo lo que hago va a estar bien. Todo lo que decido va a estar bien. Cualquier decisión que tome va a estar bien. Cualquier rumbo que tome la iglesia va a estar bien porque tengo una etiqueta. No, es más bien lo que soy, lo que después va a definirme. Y para terminar, quisiera animarnos a decir, Dios busca, y no solo busca, el fin de la puerta es que las ovejas de Cristo puedan entrar y salir y hallar los pastos. Y Él conoce a las suyas, y las suyas van a ser salvos. Y este no es solo un propósito que va a ser fallido. Todo aquello que Cristo tomó como suyo, y todo aquello que, como dice más adelante, está en las manos del Padre, va a ser protegido y va a ser llevado a puerto seguro. Nosotros debemos tener la confianza que en las manos de Cristo y entrando y saliendo por la puerta tenemos seguridad. Tenemos la presencia de Dios que nos acompaña, tenemos bienestar, vamos a lograr la plenitud porque es una promesa de Dios y Dios la cumplirá. Entonces agradezcamos al Señor como cantábamos las canciones y siempre nuestra alma debe alabar al Señor por los beneficios que ha hecho y que estamos seguros que lo hará más adelante.